Hola, hola, buena tarde. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, Rea. Duane, buena tarde. Hola, Rea. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Mm, Ay, no veo a Mari. A ver. Bueno, vamos a ver si ahorita aparece. Si aparece Mari, porque no la veo. Mm, Ahí está. Ajá. Veamos. Ahí se oye un perrito llorando. Sí, es Aika. A ver. Así ya está acá. Bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme pongo la presentación. Ahí está. Bueno, pues bienvenidas a esta plática. Déjenme les platico que esta conferencia y varias conferencias muy interesantes que tienen que ver con el mundo céltico, con algunas de las tradiciones más o creencias y prácticas más interesantes de los celta. Eh, bueno, hace ya algún tiempo, creo que hace como un par de años fue que surgió la idea de empezar a dar como esta información a través de conferencias y primero pues estaban destinadas totalmente a que fueran de manera presencial y de hecho esta misma conferencia la llegamos a dar en el puerto de Veracruz, en el centro Teocali, que es el centro de Betty, en una festividad que, si mal no recuerdo, era Mabel, me parece. Es una plática que busca sobre todo dar un acercamiento hacia el tema de Los Ángeles, pero también no tanto como desde un enfoque tan descriptivo, sino más bien como un poco más vivencial. Es más o menos como nosotros podemos de alguna manera incorporar la forma en cómo los celtas podían ver la vida y sobre todo, pues ante tanta información que hay, ¿no? Ya ven que sobre todo en el tema de la Wicca, que de alguna manera se apropia un poco lo que es también la temática celta, hay todo un debate, ¿no? Acerca
del tema de los ángeles, ¿no? Y a final de cuentas esta plática, bueno, que ahora ya la podemos estar dando vía online, definitivamente la pandemia pues dio pauta a que muchos de los temas que a lo mejor estaban destinados a que fueran presenciales, pues de alguna manera pues ahora se puedan dar también vía online, ¿no? Muchísimo contenido que ahora se puede dar online. Y bueno, pues esta plática o esta conferencia, sobre todo yo la diseñé con el fin de generar en las personas un poco más acerca de un contexto práctico espiritual, ¿no? Porque la espiritualidad, ustedes probablemente están de acuerdo, la espiritualidad es algo que se vive. La religión es algo en lo que de alguna manera nos alineamos, ¿no? Ya sea a través de una ética, a través de una formalidad, a través de una preparación. Pero definitivamente, aunque nosotros podamos tener la religión que tengamos, porque evidentemente los ángeles no son exclusivos de ninguna religión, la parte de la espiritualidad, a final de cuentas, es el día a día, ¿no? La parte de la espiritualidad tiene que ver mucho con lo que somos y no tanto con lo que creemos. Ajá. Entonces, en eso se basa finalmente esta plática y espero que al final de ella ustedes realmente puedan quedarse con un bonito sabor, ¿verdad? De boca y que de alguna forma para ustedes conectar con su propia espiritualidad pueda ser algo más sencillo, más allá de cualquier conocimiento o de cualquier práctica, que realmente pueda ser algo más vivencial, ¿no? Que eso es lo que en realidad busco con esta plática. Uh-huh. Sí, Rea dice que es feliz con eso. Ok. Así que bueno, vamos a hablar de varias pautas, varios temas relacionados a todo esto, con el fin de que podamos también comprender sobre todo a qué se refiere esto de la espiritualidad, los ángeles y qué tiene que ver con los celtas, ¿no? Primeramente, si hablamos de espiritualidad, tenemos que posicionarnos en el enfoque de vida que realmente experimentamos, ¿no? Es decir, nuestro enfoque de vida tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y cómo interpretamos con lo que vemos, ¿no? Si nosotros tenemos una conversación con diferentes personas, podemos darnos cuenta, por ejemplo, qué tan espiritual es una persona, no porque nos hable de frases o porque nos hable de algún tema holístico, ¿no? Porque ciertamente ahorita la línea es muy delgada entre la espiritualidad y la evasión, ¿no? También. Y a veces posteamos muchas cosas y decimos muchas cosas, pero realmente tú te puedes dar cuenta de que una persona es espiritual, perdón, en la medida en cómo ve la vida. Ajá. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que los celtas que tienen una historia bastante trillada, ¿verdad? Una historia que es de aventuras, una historia que es de muchas migraciones y de muchos temas muy interesantes, encierran una poderosa espiritualidad que los ha hecho sobrevivientes, que los ha hecho inmortales, que los ha hecho inclusive que a pesar de todo lo que esta cultura se ha enfrentado, de alguna manera, realmente nosotros, pues, o sea, finalmente la forma en cómo sobrevives y cómo coexistes también en la vida, tiene que ver mucho con el ser espiritual, ¿no? Y esto ya lo vamos a ir ahorita entendiendo un poco más a fondo con respecto a lo que vamos comentando. Uh-huh. ¿Cuál era la visión cósmica de los celtas? Quizás de los celtas
lo que es más popular y sobre todo en estos últimos tiempos es la casta druídica, ¿no? Esta casta de sacerdotes que de alguna manera pues eran los encargados de transmitir, de promulgar y de alguna manera de instruir al pueblo celta con respecto a la espiritualidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que ver que en realidad tanto la casta druídica como todo lo que sería el pueblo celta vibraban en sabiduría, pero sobre todo también vibraban en mucha fuerza, ¿no? Mucha fortaleza. Dentro de lo que, por ejemplo, eran sus historias personales, que basta con que leamos un poco las historias, aunque sean cortitas, sencillas, siempre vamos a encontrar que dentro de la historia personal de los celtas hay mucha aventura, hay demasiadas prácticas de sobrevivencia también, cómo enfrentaban finalmente la vida, cómo era la forma en que creían en Dios, por ejemplo, ¿no? De qué manera ellos podían creer en que existía la divinidad y sobre todo esto, cuál era su actitud frente a la vida, cuál era su actitud frente a los buenos y los malos momentos, porque todas las épocas, todas las eras que nosotros como humanos hemos vivido, todos los tiempos han tenido sus etapas de dificultad, ¿sí? O sea, si nos vamos a muchos años atrás, cada etapa, cada época inclusive ha tenido sus grandes desafíos, o sea, la humanidad no ha parado de enfrentarse a distintos desafíos y hoy, inclusive en nuestro tiempo moderno, seguimos enfrentándonos a nuestros desafíos. Sin embargo, déjenme decirles que antes se podían enfrentar a pestes, se podían enfrentar a invasiones, por ejemplo, raptos, asesinatos, injusticias, muchas cosas muy, muy fuertes que ha vivido la humanidad y siempre había una gran fuerza. Eso era de alguna manera algo muy característico del pueblo celta, que era una gran fortaleza que no les permitía de ninguna manera bajar las manos ni dejar de luchar, ¿no? Hoy en día vemos probablemente una humanidad más cansada. No sé si ustedes lo han notado, pero a veces ya de repente empezamos a ver que ante el más mínimo desafío que se presenta en la vida, empezamos a ver un poco una humanidad que se siente cansada, que se siente agotada, que a veces ya no quiere luchar, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que esta plática busca inspirarnos un poco hacia esta cultura que, pues si bien no ha sido la única cultura que ha sufrido muchísimas eventualidades, sí tiene una gran enseñanza de fortaleza y de cómo aún y con todas las dificultades que un ser humano puede enfrentar, no pierdes tu fe ni pierdes tampoco tu espiritualidad. Uh-huh. La adoración es todo lo que somos y todo lo que hacemos, ¿sí? Cuando vivimos en un estado de adoración, y un estado de adoración, entiéndase que es que verdaderamente aprecias todo lo que hay a tu alrededor, aprecias tu vida, aprecias a las personas que están en ella, aprecias cada instante, cada situación, estás presente en cierta forma en lo que está sucediendo alrededor de ti y con quién lo estás viviendo. Esta adoración, a final de cuentas, es lo que de alguna manera o nos llena de aliento de vida o en su defecto, si no se vive como tal esta pasión, esta adoración, pues va apagando la llama, ¿no? Nos va apagando nosotros también como seres humanos. La búsqueda de Dios es la búsqueda de ti mismo, de tu sentido de existencia. Eso es algo que hoy nosotros tratamos de entender a través de cursos, a través de libros, a través de pláticas, inclusive,
tratamos de alguna manera de encontrarnos. Y creo que a lo mejor esa es la parte por la cual hoy los seres humanos se sienten cansados y agotados, porque a final de cuentas todo tiene consecuencias. Si bien tenemos hoy el resultado de mucho avance tecnológico y de mucho avance social, también es cierto que todos esos avances a los que nosotros hoy estamos de alguna manera enfrentándonos, también han tenido consecuencias. Y esa consecuencia, en cierto modo, es que cada vez nos vamos mezclando más, cada vez vamos perdiendo más la identidad, cada vez estamos como más multifacéticos, más combinados inclusive, y vamos perdiendo un poco la conexión con nuestras raíces y por supuesto también vamos olvidando el sentido de nuestra existencia. Eso evidentemente es una de las crisis probablemente más fuertes que estamos viviendo como seres humanos y sin embargo es algo que si realmente nosotros entendemos la conexión con la divinidad y entendemos lo que es ser espiritual, podemos también enfrentarlo y podemos también salir muy bien de ello. Uh-huh. Como zombies, exactamente. Así es, Oli. Cuando hablamos de espiritualidad, a veces nos puede remontar esto de qué hay que hacer, ¿no? De repente dicen, es que ser espiritual es no comer carne, es que ser espiritual es portarte bien, es que ser espiritual es no decir malas palabras, es que ser espiritual no. Y ciertamente hay una ética, hay una cierta moral en la persona que puede reflejar su estado espiritual. Sin embargo, la espiritualidad, como bien dice aquí, no se trata de lo que hagas, se trata de quién eres, ¿sí? Y ahí es a lo mejor cuando entra el shock, porque esta es una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer a un ser humano, ¿quién eres? ¿No? Y puede tardar muchas vidas, inclusive, en tratar de contestarla y en tratar de entender quién realmente somos, ¿no? Por lo menos aquí en Leosofía, una de las primeritas cosas que nosotros enseñamos es que tú como ser, ¿verdad? Eres una totalidad integrada, ¿sí? Es decir, tú eres mente, tú eres emoción, tú eres cuerpo, tú eres ese espíritu, tú eres voluntad, tú eres energía, ¿no? Eres una integración de muchas cosas, ¿no? Pero claro, también tienes una identidad y también tienes una esencia, ¿sí? Que es lo que finalmente va a caracterizar. Déjenme decirles que hoy en día, que retomando un poco la Wicca, que de alguna manera intenta tomar cosas de la espiritualidad céltica, yo les puedo decir, no podemos aprender a ser celtas, ¿verdad? Porque eso lo traes en ti, o sea, eso está dentro de ti. Nadie puede de alguna manera enseñarte a ser, por ejemplo, una persona apasionada o a ser una persona emprendedora o a ser una persona íntegra, ¿verdad? Eso solamente se trae en ti, ¿no? O sea, dentro de ti. Entonces, uno tiene más bien que conectar, por eso es que de alguna manera también parte de nuestras enseñanzas tiene que ver mucho con ir hacia adentro, ¿no? Sí, lo de afuera importa, importa mucho, pero no podríamos de alguna manera tener un control de lo que hay afuera en nuestra vida si realmente primero no entramos adentro a darnos cuenta qué somos, quiénes somos y qué tenemos para hacer, qué tenemos para de alguna manera integrarnos al mundo. Uh-huh. Tenemos muchas facetas y cada parte de nuestra vida es tocada por esta espiritualidad, ¿no? A mí no me puede nadie enseñar a tener buenos pensamientos, ¿verdad? Porque eso realmente es algo que de alguna manera ya uno trae, su inocencia o su nobleza hasta tu ingenuidad, si tú quieres, ¿no? Eso ya es parte de nosotros, ¿no?
Y podemos aprender muchas cosas que de alguna manera nos conducen a ese autoconocimiento, pero es simplemente descubrirte más que aprender. Y esto radica finalmente en nuestra relación con la divinidad, ¿no? Cómo de nosotros finalmente nos relacionamos. Como nos relacionamos afuera, es como estamos relacionándonos adentro. Si fuera de nosotros vivimos en caos, vivimos con problemas, vivimos con limitación, esa es la misma relación que tenemos con la divinidad, ¿sí? Y de ahí la gran importancia de que nosotros podamos vivir una espiritualidad práctica y no una espiritualidad que nos cuesta trabajo realmente ejercerla. Uh-huh. Ay, espérenme porque se me... Acá está. La desconexión espiritual, que eso es algo que hoy por hoy estamos observando mucho en nuestro ámbito, como decía Oli, los zombies, ¿verdad? La desconexión espiritual es una realidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Esto se da cuando vivimos fragmentados, cuando vivimos llenos de temor, llenos de limitación. Somos personalidades distintas en cada área de la vida. Si somos malos en algo, esperamos, por ejemplo, un castigo. Nos hemos acostumbrado tanto a la tragedia y nos hemos acostumbrado tanto al sufrimiento que a veces ya nuestro inconsciente busca constantemente estar en una fase y en unas situaciones en las cuales estoy recibiendo todo el tiempo castigos, ¿no? Autocastigos o castigos de nuestro exterior. Eso es verdaderamente grave porque está lastimando nuestra humanidad, está lastimándonos a nosotros como personas y nos está obviamente desconectando de algo que es lo único que somos, ¿no? En este sentido, no hay realidad más tangible que el que nosotros seamos espíritus, que nosotros mismos seamos seres espirituales. Uh-huh. La espiritualidad celta viene entonces a tratar de enseñar una antigua manera de reconciliarnos con la divinidad, ¿sí? Básicamente vamos a tratar de entender cómo era que en esos tiempos en los que también sufrían y también eran despojados y también vivían muchas tragedias, cómo era que podían realmente continuar teniendo fe, cómo era que podían de alguna forma pues seguir creyendo, seguir de alguna manera buscando la vida y tratando en todo caso de no morir en el intento. ¿Mm? Vamos a ver que la palabra celta ha tenido también toda una historia alrededor de las migraciones, ¿no? Por ejemplo, una de las palabras con las cuales se llegó a identificar primeramente es Keltoi, y que hablaba de una cultura de personas que eran extraños, ¿no? Que eran personas que de alguna manera eran inclusive errantes también. Hablaba de tribus, de pueblos centrados ya más en la última parte de la historia de las migraciones célticas en la península ibérica. También hay otra palabra que está muy asociada a los celtas, que es Celt, y que tiene que ver con acto de ocultación, o es el nombre también que se le da a la falda corta masculina, que fue muy característica sobre todo en el área de Irlanda, lo que es este Reino Unido, Bretaña, la Galia, las Islas Británicas, etcétera. ¿Sí? Yo creo que de todas las culturas que hay en el mundo, pues definitivamente la celta es una de las que más se ha enfrentado a toda una diversidad de tradiciones y culturales por tantísima migración que de alguna forma ha tenido, y obviamente las mezclas raciales a las que también se ha sometido. ¿Mm? Este es un pequeño mapa de lo que sería la expansión celta. La realidad es que es algo, dijéramos, muy resumido, ¿verdad? De alguna forma, porque la verdad pues es que sí,
la expansión celta ha sido bastante amplia. Se puede registrar desde lo que ha sido toda la parte de las zonas nórdicas, todo lo que ha sido el chamanismo nórdico y cómo esas migraciones pues han sido mezcladas también con todo lo que ha sido Italia, Francia, por ejemplo, España y ya en lo más reciente fue, porque también esa es otra parte importante, casi siempre cuando escuchamos hablar de los celtas, siempre remontamos a lo que es las Islas Británicas, Irlanda, Reino Unido, ¿no? O sea, siempre dicen celtas, sí, es que es allá en Inglaterra y todo eso, ¿no? Eso ya es lo último, donde ya se establecieron los celtas y prácticamente pues ya se quedaron y todo, ¿no? Pero la migración que se tuvo fue exhaustiva y estamos hablando de que probablemente la semillita más primigenia de los celtas está en el núcleo de Siberia, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo así ya súper lejano que se fue obviamente expandiendo, que desde mi punto de vista y de acuerdo a todo lo que he tenido oportunidad de leer y de investigar alrededor de los celtas, pues primero fueron las tribus nórdicas y luego fue de alguna manera la mezcla racial con todo lo que fue Italia, con los etruscos, con diferentes razas que también predominaban en esta zona y esas mezclas finalmente son las que después fueron formando, por ejemplo, la Galia, ¿no? Las tribus de la Galia, que fue también una de las expansiones celtas más importantes y que estuvo concentrada principalmente en Francia, lo que hoy es Francia, ¿no? Antiguamente era la Galia. Ajá. Y luego no se quedó ahí, están los hispanoceltas, que ya entonces fue otras tribus que se formaron en la península ibérica y que no solamente se quedaron y se expandieron en la península ibérica, llegaron también a Portugal. O sea, en Portugal hay una concentración celta sumamente fuerte, ¿no? Una de ellas es precisamente los lusitanos. Y ya en último tiempo, bueno, pues ya fue entonces cuando se establecieron en Britania, ¿no? En toda la que fue esta parte de Reino Unido, ¿sí? Pero imagínense toda la historia y todo lo que se puede enfrentar una cultura a la hora de ser de los más grandes inmigrantes que pudieran caracterizarse, que es la cultura céltica. Uh-huh. Los celtas tuvieron una cultura sobre todo pagana y sobre todo ya en Reino Unido, pues esta cultura pagana se mezcló con el cristianismo. También los paganos en Italia se mezclaron porque finalmente fue la forma en que también sobrevivió en cierta manera el paganismo y las costumbres a partir de mezclarse con lo cristiano, ¿no? Estamos hablando de seres relacionales más que seres racionales. Importaba más la comunidad, la amistad, el amor mutuo. No eran tan institucionales, eran tribus libres que necesitaban constantemente movimiento. Fíjense que en esta imagen me gustaría que vean en esta cruz celta, quiero que aprecien un símbolo que es totalmente característico de la cultura céltica, que es este nudo. No sé si lo logran apreciar. Toda la cruz celta está prácticamente grabada con lo que se conoce como el nudo celta, ¿sí? El nudo celta tiene dos fuertes significados que representan la esencia de los celtas. Lo primero es el ADN, la sangre, ¿sí? La sangre que de alguna manera habla de un nacionalismo y habla de una fuerza tremenda
de amor y de devoción a su cultura y por supuesto a sus prácticas, ¿sí? El segundo punto habla del movimiento. Estos nudos celtas representan el constante movimiento por el cual los celtas se expandieron en prácticamente pues todo el territorio que ahorita tuvimos manera de apreciar, ¿sí? Son dos de las características más importantes de la cultura celta, ¿no? Donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, a donde quiera que me lleve el tiempo, la vida, la divinidad, ¿no? Llevas dos cosas contigo, la capacidad de moverte y la capacidad de arraigarte. Desde ese punto es bien, bien bonito el significado del nudo celta y es algo que aún con las mezclas y con las mezclas raciales y todas estas combinaciones que ya se han dado, porque evidentemente ya no hay un celtismo puro, ya está totalmente mezclado con distintas razas y con distintas culturas también. Y sin embargo, sigue siendo muy fuerte la espiritualidad en la memoria ancestral de los celtas. Bueno, aquí habla un poco de las migraciones a Irlanda, Escocia, Bretaña, al norte de Francia. Hay los lenguajes también célticos como el gaélico irlandés y hay un personaje sobre todo que es muy, muy conocido en estas zonas, que es San Patricio. Dice que San Patricio introdujo a los celtas irlandeses al cristianismo. Muchas similitudes entre sus creencias y la fe cristiana pues hicieron clic, ¿no? De hecho, pues hubo dioses, diosas también que de alguna manera pues se convirtieron también en los santos de la Iglesia Católica o en este caso el cristianismo. Lo divino alrededor, adentro y afuera. Esa era de alguna manera la práctica que seguía prevaleciendo, la creencia que seguía prevaleciendo alrededor de esta cultura. El mundo de los ángeles, que aquí es donde entra este punto interesante, mucho se le añade al cristianismo, ¿no? O sea, casi todas las personas cuando dicen, es que estamos hablando de los ángeles, automáticamente nos remonta a catolicismo o cristianismo, ¿verdad? Y eso es un dato de alguna manera un tanto confuso porque lo angélico, a final de cuentas, como yo les mencionaba en un principio, no es exclusivo de ninguna religión. Pero como el cristianismo combinado con el celtismo hizo la creencia de los ángeles o hizo que de alguna manera esta espiritualidad siguiera estando vigente, ¿no? Porque los celtas ya tenían una fe y ya tenían una forma de pensar y ya tenían una forma de vivir, ¿verdad? Y que era una espiritualidad del día a día. Y el cristianismo le dio una forma, un nombre, por así decirlo, que es, ok, si tú estás, vamos a suponer, una de las prácticas muy populares de la espiritualidad celta era bendecir, ¿no? Prácticamente encontramos registro de literatura que tiene que ver con bendiciones y que esas bendiciones no era como hoy yo te puedo decir, ay, pues es tu cumpleaños, te voy a dar una bendición. No, esas bendiciones eran día a día, era su lenguaje. Ajá. Y obviamente, pues con esta fusión del cristianismo, se da ese sentido de, ok, vamos a hacer una bendición, pero ¿de dónde viene esa bendición? Del cielo, de la divinidad, de los ángeles. Ajá. Y es como se va entrelazando y se va fusionando la cultura. Por eso es que hoy, para los que de alguna manera estamos dentro del rublo celta, druídico, e inclusive wicano, y creemos en los ángeles, es totalmente hasta normal, natural, porque finalmente en los antepasados sí hubo esta fusión y sí hubo como esta forma que se le dio a las prácticas espirituales, integrando también no solamente dioses, sino también espíritus, como en el caso
de los ángeles. Los ángeles, estos seres invisibles, eran considerados como compañeros de vida. Es decir, si todos los días yo era capaz de bendecir, yo era capaz de tener un buen sentimiento, de tener un buen pensamiento, de tener optimismo, fe, cualquier cosa de estas, bueno, pues en estas rutinas diarias los creyentes reconocían la presencia de algo superior y buscaban además su ayuda en los momentos de aflicción. Anam Cara, el amigo del alma, es uno de los ejemplos más latentes de lo que podría ser la esencia angelical, el que te alienta en tu camino espiritual, al que le abres el corazón, le compartes la intimidad de tu vida, el maestro, el mentor, un ángel, un director espiritual. Anam Cara ha tenido distintos significados, pero siempre han tenido como la asociación de ser una esencia amigable, una esencia muy espiritual, pero sobre todo una esencia que te da dirección, ¿sí? Entonces, el Anam Cara para muchos ha sido precisamente un maestro, o ha sido el mejor amigo, o ha sido tu alma gemela, o ha sido un ángel, precisamente. Lo divino, al final de cuentas, ya estaba en la vida diaria. Ya había una apreciación de todo lo que nos rodea, de todo lo creado. La alegría, la inspiración, la felicidad eran parte de lo divino, pero también el dolor, también las crisis eran parte de la vida y eran parte también de lo divino y de alguna manera era respetado. No necesitaban de una iglesia, no necesitaban tampoco de un intermediario, porque eso era una de las cosas también más bonitas de la espiritualidad celta, que era una relación personal. Cuando nos empezaron a poner intermediarios, también empezó una desconexión a lo divino, ¿sí? Porque finalmente nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos, y que es lo que estamos intentando recuperar, es precisamente de ti para tu divinidad, de ti para esa parte divina, angélica, esencial. Veo sus mensajitos. Por favor, un poco más de la Nam Cara. ¿Puedo darte a lo mejor alguna bibliografía, Karen? No me puedo detener mucho porque tengo un tiempo medido. Básicamente ese concepto, el que acabo de dar, es el concepto original de lo que significa como Teleta Anam Cara. Si tú ya quieres a lo mejor investigar más acerca de ese tema, puedo a lo mejor recomendarte alguna literatura, pero necesito seguir con los demás temas porque todavía me falta mucho por explicar, pero puedo apoyarte con eso a lo mejor al final, recomendarte alguna literatura. Básicamente eso es lo que significa el Anam Cara. Entonces, todo en la vida, a final de cuentas, era divino, ¿no? La divinidad no era voy a la iglesia y voy a rezar, no era voy a hacer mi rosario, ¿no? Esto de alguna manera ya empezó a deformar un poco esa relación que de alguna manera ya se tenía con lo divino, ¿sí? Y ese es el punto al que nosotros estamos tratando de regresar, o por lo menos dentro de nuestra comunidad como céltica, estamos tratando de recuperar esa conexión personal. La fe, que ese es un punto bien, bien importante, no podría haber sobrevivido una cultura que se enfrentó a tanta y tanta migración y tanta violencia, tantas situaciones que de alguna manera rodean la atmósfera de la historia céltica, si no fuera la fe
lo que realmente movió totalmente su vida y su destino. La fe es reconocer la presencia de Dios, su amor y su compañía. Fíjense nada más cómo estamos hoy en la vida, cómo estamos hoy en nuestro tiempo, que enfrentándonos a lo que nos enfrentamos, inclusive a pequeños desafíos que nos presenta la vida, nosotros ya no vemos a la divinidad en ello. Ya nos sentimos o nos sentimos solos o ya no sentimos la presencia de lo divino. Poco a poco y gradualmente se ha ido perdiendo la fe. En ese sentido, el tema de los ángeles ha venido a tratar de rescatar precisamente el que no decaigamos totalmente en una incredulidad y en una falta de fe, porque eso es prácticamente como que nuestro espíritu muere. Si nosotros perdemos la fe, nosotros nos convertimos en esos zombies de los que hablaba Olivia, ¿sí? Nos convertimos en esos muertos que nada más estamos caminando. Ajá. En ese punto es bien importante cómo los ángeles han tratado de ser como ese puente, ¿no? Ante tanta incredulidad y ante tanta falta de fe. Ahí es justamente como los ángeles están tratando de rescatar o están tratando de luchar para que nosotros no perdamos la fe. Vemos ya tan lejos a Dios, lo vemos ya tan irreal, ¿verdad? Y eso todavía, pues, si le añadimos al mal testimonio que muchas religiones han dado alrededor de la divinidad, es realmente un caos, es una crisis y eso se está reflejando finalmente en el mundo y en todo lo que estamos viviendo. Ver en cada momento que este amor hace que cambie la vida, es el amor del alma, el sustento y la inmortalidad. Eso finalmente es el motor y la esencia de la fe. Solo el amor puede despertar lo que es divino en nosotros, ¿sí? Y eso apenas lo estaba yo mencionando en alguna clase, no recuerdo en cuál. Pero, sí, ya me acordé en cuál clase. Estábamos hablando acerca precisamente del amor y yo les estaba diciendo, ¿qué es el amor? O sea, ¿qué concepto tenemos nosotros del amor? ¿No? Mientras tengamos un concepto distorsionado, contaminado o equivocado del amor, de la misma manera estamos confundidos y de la misma manera eso no nos acerca a nuestra propia divinidad, no nos acerca a ese despertar, ¿sí? Si solo el amor puede despertar esa esencia divina en nosotros, imagínense si estamos perdidos en el tema de qué es lo que verdaderamente es el amor. En el amor creces y vuelves a casa contigo mismo, mientras las posibilidades de tu destino humano están dormidas en ti. La experiencia precisamente de la Namkara abre una amistad que no está herida ni limitada por la separación o por la distancia. Cuando tú sientes que precisamente ese Namkara o ese amigo, ese ángel, esa esencia divina está presente, existe y te escucha, en ese momento estás recuperando precisamente tu poder espiritual, ¿sí? El Anamkara finalmente vino de alguna manera a representar la forma más visible o más palpable de lo que sería esa conexión con lo divino. Walt Disney tiene la culpa. Nos hizo creer que el amor era encontrar la pareja y ser felices para siempre. Sí, ¿verdad, Oli? ¿Qué pasaría si hoy comenzáramos a ver un amigo en todo y en todos? Híjole, yo creo que ese es como ponerles uno de los desafíos más fuertes, ¿no? Que se le puede poner a la humanidad, porque justamente hoy, en el tiempo en el que estamos viviendo, desconfiamos de todo y de todos, ¿verdad? Definitivamente
pensar en darle nuestra confianza a alguien cada vez se vuelve un desafío más grande y un problema más grande, ¿no? Ante esta falta de valores, ante esta desconexión espiritual, ante esta pérdida de lo que es el concepto verdadero del amor, evidentemente, pues no nos sentimos con la confianza realmente de sentir la amistad. ¿Sabes lo que es realmente la amistad? ¿Has vivido la experiencia, por ejemplo, de ser tu propio amigo? Eso definitivamente serían unas preguntas que me gustaría que las reflexionaran y que trataran en todo caso de interiorizar, porque la amistad también está muy, muy ligada precisamente a este concepto de la Namkara, ¿no? Cuando tú eres tu propio amigo, cuando tú eres propio, que de alguna manera te das a ti esos valores, cuando te eres leal a lo que piensas, a lo que sientes, cuando de alguna manera eres capaz de respetarte a ti mismo, en ese momento te estás acercando precisamente a tu esencia anamkara, a tu esencia divina. Estás de alguna manera experimentando esa alma gemela, ¿sí? De la cual nos habla ese mejor amigo, de la cual nos habla precisamente la espiritualidad céltica. Aquí hay una bendición de amistad para que nos demos una idea de lo que significa esto que les estoy explicando y este lenguaje que de alguna manera caracterizaba la cultura celta. Esto no es una bendición especial, esto era un lenguaje que se utilizaba entre amigos. Que seas bendecido con buenos amigos, que aprendas a ser un buen amigo, que puedas viajar a ese lugar en tu alma donde hay un gran amor, calidez, sentimiento y perdón. Que esto te cambie, que te transfigure lo que es negativo, distante o frío en ti, que seas llevado a la verdadera pasión, parentesco y afinidad de pertenencia, que atesores a tus amigos, que seas bueno con ellos y que estés allí para ellos, que te traigan todas las bendiciones, desafíos, verdad y luz que necesitas para tu viaje, que nunca estés aislado, pero que siempre estés en el suave nido de pertenencia contigo, Anam Cara. Ahí se pueden dar una idea de esa pasión de la cual les hablo y de esa esencia tan profunda que refiere la amistad. Claro, todas estas bendiciones que de alguna manera son ese lenguaje con el cual se habla dentro de la espiritualidad celta, es precisamente la esencia primigenia de lo que es el concepto divinidad o angélico en la cultura angelical, digo, en la cultura céltica, perdón. Actualmente lo sagrado parece estar ausente de nuestro mundo, porque estamos muy, muy conectados a lo mejor con las cosas físicas y que también estamos muy evasivos en cierta forma en el mundo, pero esto nos está de alguna manera distrayendo demasiado de lo que verdaderamente tiene valor en la vida, como es precisamente la amistad que ahorita mencionaba. Salir a tierra, descubrir un mundo en el que no hay separación entre lo visible y lo invisible, entre el espíritu y la naturaleza, el cielo y la tierra. Aquí es donde podemos abrazar la conciencia de lo sagrado en cada momento y en todas las formas de la vida. Cuando tú ves un animal, cuando tú ves una planta, cuando tú ves a una persona que quieres, cuando ves a tus padres, cuando ves a tu familia, cuando ves a tu pareja, cuando ves una montaña, cuando ves un jardín, ¿no? Cuando ves un árbol, cuando tú empiezas a ver que todo lo que te rodea es divino y cuando empiezas a ver que eso que está afuera es una proyección también de tu propio ser divino, ahí es cuando realmente empiezas a experimentar a Dios, ¿sí? Ahí es cuando realmente empiezas a ser espiritual, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía? No es a hacer, es a ser separado, ¿sí? Es cuando empiezas tú realmente
a sentirte espiritual, porque tienes entonces esa visión y esa percepción de cómo todo lo que te rodea es parte de ti y es finalmente también parte de la divinidad. Uh-huh. Los ángeles entonces son aliados en nuestro propósito y dirección de vida. Es ese Anamkara, es ese amigo, es ese aliado, es ese ser que de alguna manera nos puede escuchar, ¿verdad? Y puede de alguna manera responder a nuestra inquietud, a nuestra necesidad. Creer en los ángeles y creer en la divinidad no va a evitar que tengas dudas, temores, es más, tampoco va a hacer que no sufras, ¿verdad? No es esa la manera, porque eso es como estar huyendo de la vida. La vida es como es. La vida tiene tragedias, la vida tiene dolor, la vida tiene sufrimiento, tiene dudas, tiene desafíos, pero también la vida tiene muchísimas cosas buenas, ¿sí? La vida también tiene muchos aprendizajes muy hermosos, ¿sí? Nada es totalmente malo y nada es totalmente bueno, ¿verdad? Todo, dijeran, es relativo. Creer en los ángeles y vivir una espiritualidad real, una espiritualidad del día a día, lo que hace es darte dirección a tu vida, ¿sí? No te va a hacer que te saltes las pruebas, ni te va a excluir de que vivas lo que tengas que vivir, ni tampoco te va a alejar de los aprendizajes que tú ya tienes pactado contigo mismo a aprender. Lo que te va a dar es un propósito, lo que te va a dar es fuerza, lo que te va a dar es dirección y lo que te va a ayudar a que no pierdas es la fe. Y con eso ya estamos de gane. Con eso ya estamos del otro lado, ¿sí? No te vas a sentir solo, porque justamente esa esencia, ese Anamkara, esa esencia angelical, ese amigo, está ahí contigo. En ningún momento te está abandonando ni te está dejando. ¿Mm? Los ángeles nos inducen a conectarnos con nuestro interior. Nuestra verdadera realización viene desde adentro. Lo de afuera, finalmente, como bien dicen, refleja también mucho de lo que hay adentro. Muchas veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos, ni somos lo suficientemente ricos, ni somos lo suficientemente inteligentes o exitosos. Cuando miramos hacia adentro y encontramos a nuestros ángeles, nos descubrimos como lo suficientemente existentes para lograr lo que sea. Fíjense bien, ¿eh? No se trata de ser ni suficientemente bueno, ni suficientemente rico, ni suficientemente inteligente, ni suficientemente exitoso, sino que se trata de que te des cuenta por ti mismo que eres suficientemente un milagro. Eres suficientemente vida para existir y fuerza para lograr lo que tú quieras. La bondad, la riqueza, la salud, la inteligencia, el éxito. ¿Sí? Que esa parte sí es bien diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a vivir diariamente. En nuestra luz, es nuestra luz, perdón, no nuestra oscuridad, lo que más nos da miedo. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso y talentoso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Si somos la misma divinidad, somos una extensión de la misma divinidad, tu pequeñez no le sirve al mundo. El que tú te sientas inferior, el que tú tengas miedo, el que sientas que no puedes, el que te limites y no logres, eso no le sirve a nadie. No te sirve ni a ti, ni tampoco le sirve al mundo, porque cuando tú eres capaz de ser tú mismo
y eres capaz de hacer grandes cosas por ti mismo, no solamente lo haces por ti, casi siempre tú vas a impactar a muchas otras personas. Y en eso consiste la gran rueda del karma y del aprendizaje en la vida. No hay nada iluminado en encogerse, ¿sí? Si nosotros vivimos toda nuestra existencia con inseguridad, con baja autoestima, con los temores y las limitaciones, no hay nada iluminado en eso, ¿verdad? No hay nada divino ni nada brillante en sentirnos insignificantes. Nosotros tenemos que brillar, nosotros tenemos que ser quienes venimos a ser. Y desgraciadamente e irónicamente, es realmente eso a lo que le tenemos miedo, a ser nosotros mismos, a realmente vivir para lo que venimos a encarnar. Increíblemente, así es, ¿verdad? Todos estamos destinados a brillar como hacen los niños, y cuando nuestra propia luz brilla, inconscientemente le doy permiso también a otras personas para hacer lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Cuando hay una persona empoderada, segura de sí misma, cuando hay una persona sana, cuando hay una persona con libertad, ¿verdad? Y con seguridad, esa persona se convierte en un foco, una gran luminaria que de alguna manera va a inspirar, va a atraer, va a fomentar, va a guiar, va a construir, ¿sí? Y de alguna manera entonces se va a convertir en un co-creador. Esa es la mejor manera que tenemos de expresar nuestra divinidad, porque la divinidad es creadora. Al ser nosotros parte de y reconocer sobre todo que somos parte de la divinidad, estamos siendo co-creadores precisamente en esta dimensión, la dimensión física. El legado celta finalmente habla de reverenciar el espíritu de todas las cosas, ¿sí? ¿Qué puedo aprender yo de mis compañeros? ¿Qué puedo aprender yo de estos animalitos? ¿Qué puedo aprender yo de las plantas? ¿Qué puedo aprender yo del cielo, de la tierra, de las hojas, del agua, del fuego? ¿Sí? En ese sentido está la esencia animista, chamánica, que originalmente ha caracterizado estas culturas. Lo divino está en todo, los espíritus están en todo, y hay un maestro alrededor mío absolutamente en todo. ¿Qué puedo aprender? ¿Sí? Y esas son precisamente las dinámicas que forman parte de la espiritualidad celta y que de alguna manera o no conocemos o estamos desconectados. La mente celta no separa lo humano de lo divino o lo que está fuera de lo que está dentro. La felicidad nunca se puede encontrar en lo externo. El vacío nos persigue. Estamos deprimidos e insatisfechos si no expresamos nuestras necesidades espirituales. A veces creemos que es la carencia la que nos tiene mal, la que nos tiene deprimidos, la que nos hace sentir vacíos. Pero la realidad es que no. Lo que realmente nos hace sentir ese vacío es esa gran desconexión, es esa falta de expresar nuestro ser espiritual en la vida o de no saber cómo expresarlo. Saborear cada precioso momento de nuestra vida, el sentido de inmediatez, de vivir aquí, ahora, el momento presente, valora el significado vital y el poder transformador del amor, el amor que está en todo, que eso es parte de la espiritualidad celta. El vacío y el materialismo versus la vida espiritual nos habla de las personas que de alguna manera se sienten decepcionadas, por ejemplo, por la religión, por la ciencia, por las mismas personas, y que nos va dejando una sociedad que vive en excesos. No sé si se han dado cuenta, pero
vivimos una sociedad que constantemente está en excesos, de todo. La vida espiritual, precisamente cuando nos inspiramos en la espiritualidad celta, nos habla de soltar el pasado, de dejar morir sentimientos tóxicos como el rencor, de no acumular preocupaciones, porque evidentemente nos preocupamos porque no tenemos fe, ¿verdad? A falta de fe está la preocupación. ¿Y por qué es la preocupación? Porque crees que estás solo, porque crees que todo tiene que depender solamente de ti. Cuando tienes fe, sabes que no estás solo y sabes que tú haces tu parte, pero que hay un equipo espiritual que también está haciendo su parte, ¿sí? Y entonces ya no tienes que estarte preocupando, porque el universo está trabajando a la par contigo, ¿sí? No acumulamos preocupaciones, nos amamos incondicionalmente y nos perdonamos por los errores. ¿Me escuchan? Sí, Me sacó sí, esta cosa. de pronto como que te fuiste un momento, sí. Eso vi y ya me sacó. Bueno, pero ya estás de regreso. Ok, ya, ahí voy. Ahí está. Bueno, estaba hablando de vivir la recompensa, abrir nuestra mente, llenarnos de nuevos pensamientos, eliminar la palabra fracaso, transformarla por aprendizaje y no limitarnos a nuevas experiencias, ¿sí? A mí me da mucho gusto cuando encuentro personas que a pesar de que tienen miedo, se atreven a hacerlo, ¿verdad? A pesar de que el temor los pueda estar ahí rondando, quieren experimentar, porque evidentemente hasta que no experimentamos y no vivimos de alguna manera estas experiencias, no podríamos realmente aprender, ¿sí? Hay que arriesgarnos, hay que aventarnos en cierto modo. Si dedicamos tiempo y esfuerzo a algo que amamos, siempre vamos a encontrar éxito, porque sabemos en lo más profundo de nuestras almas que lo hemos dado todo. En ese sentido, la espiritualidad celta ha sobrevivido y sobre todo se ha enfrentado a todos estos desafíos y en cierta manera ha logrado la victoria. ¿Por qué? Porque ha habido amor en lo que hace. Ha habido amor hacia sí mismo, ha habido amor hacia su tribu, ha habido amor hacia su familia, ha habido amor hacia sus dioses, ¿verdad? Ha habido amor. Y qué mejor que el amor para que algo dure eternamente. No nada más una vida, sino por toda nuestra existencia. Entre más practicamos el amor entre todo lo que hay a nuestro alrededor, más podemos sentir a la divinidad. Y por supuesto, más podemos interrelacionarnos con seres como los ángeles. Para los celtas todo es real. No existe una división entre los mundos, ¿sí? Se contempla y se honra también a los seres que no podemos ver, pero que creemos que existen. Por ello es importante reír, vivir con ligereza la espiritualidad. De lo contrario, correremos el riesgo de que la realidad de las preocupaciones se apodere de nosotros. Cada vez hay menos risas, cada vez hay menos diversión, cada vez hay menos alegría de vivir o sentido de vivir, porque vivimos ahora demasiado preocupados, demasiado estresados, demasiado presionados, ¿verdad? Ya no disfrutamos incluso las cosas que hacemos, las empezamos a hacer más como por obligación.
Y ahí es justamente cuando empiezan los verdaderos problemas espirituales, porque entonces la espiritualidad se vuelve religiosa y se vuelve sobre todo una obligación, no se vuelve un estilo de vida. ¿Mm? En la espiritualidad celta, la espiritualidad es un estilo de vida, no es estar obligado a tener que creer o a tener que hacer. ¿Mm? Cuando se apaga la espiritualidad, cuando se apaga, perdón, la espiritualidad, cuando haces oración sin sentido, cuando no disfrutas tus palabras o cuando vives demasiado serio o seria la vida, ¿sí? Nos han acostumbrado, claro, a que la oración no es como esta bendición tan preciosa que acabamos de leer, ¿verdad? Sino a decir palabras que ni siquiera entendemos, ¿verdad? Hace algunos años, cuando yo estaba en mi proceso también de reconexión espiritual, me empezó a caer el 20 de que muchas de las oraciones que nos enseñan desde chiquitos son oraciones que están enfocadas a sufrir. No sé si alguna vez se han puesto a razonar el tipo de oraciones que comúnmente en las religiones judeocristianas te enseñan. Y cuando una vez me senté a leer una oración, creo que era el rosario, de hecho, y hablaba de tanto sufrimiento y hablaba de tanta flagelación que en ese momento cerré mi boca y en ese momento dije, no, es que yo no puedo, o sea, con mi chakra del poder, yo no puedo estar diciendo esto, ¿sí? Y entonces mi oración ya no fue una oración preconcebida ni una oración sin sentido. Mi oración ya es bendecir, o mi oración ya es hablar y es expresar lo que siento, y es la mejor oración y la que mejor me ha funcionado, ¿sí? Cuando realmente, pues sí, tiene un significado para mí, tiene un sentido exacto, culpa, castigo, sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos apagando de alguna manera nuestra espiritualidad. Para conectar con los ángeles, y esto no nada más es en espiritualidad celta, para conectar en sí con la esencia angelical, seamos de la religión que seamos, necesitamos reír, necesitamos vivir con mayor alegría, necesitamos libertad, franqueza, espontaneidad y amor. Esas son la receta infalible para conectar con los ángeles. Hoy que estamos con todo esto de la nueva era y que salen tantas cosas de los ángeles y de tantos temas, realmente es muy sencillo contactar con los ángeles. Todo lo que se nos enseña en libros y en cursos son una manera de profundizar todo lo que de alguna forma podemos hacer con el trabajo angelical. Pero aun cuando nosotros no conociéramos nada de los ángeles, si tan solo reímos más y si tan solo vivimos con más alegría y si tan solo tratamos de ser más libres, ¿verdad? No estar tanto bajo las presiones y los protocolos sociales, ni la presión en general de la vida, de todo lo que todos los días nos enfrentamos. Cuando realmente trabajamos más el tema del amor en nosotros, ahí es cuando tenemos una conexión instantánea con la esencia angelical. Vivir con alegría te da confianza en la vida y estos sentimientos sostienen el vínculo especial entre la tierra, este mundo físico, y el mundo invisible, ¿sí? Yo no sé si sepan ustedes, pero los ángeles no entienden, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una oración, los ángeles no es que estén escuchando lo que estamos diciendo. Los ángeles lo que ven y perciben es las vibraciones que emite nuestro campo áurico, ¿sí? Entonces,
por mucho que nosotros estemos haciendo una super oración, si no estamos emitiendo una vibración a la hora de lo que estamos diciendo, de lo que estamos generando en las palabras, ahí no hay nada, o sea, ahí no hay ninguna esencia angelical, ni hay ninguna atracción angelical, ni nada, ¿sí? Son las vibraciones que nosotros generamos lo que les da el mensaje a ellos de lo que necesitamos. No sé si sabían esta información, si no lo sabían, pues ya se están enterando, pero más que palabras, es el significado que tienen esas palabras y la vibración que generan esas palabras, lo que comunica con los ángeles. ¿Cómo nos podemos mantener en la luz? Saber que la vida no es fácil, pues eso ya creo que nos queda claro a todos. Claro que la vida no es fácil, pero no significa que debemos de vivir sufriendo y que debemos de vivir agobiados. El alma celta acepta los desafíos de la vida con un corazón abierto. Nuestros ángeles nos apoyan y nos dan valor, optimismo, energía, alegría y esperanza para superarlos. Realmente no se trata de una espiritualidad irreal donde todo va a ser color de rosa, donde no vas a sufrir, donde todo va a ser espectacularmente perfecto. Eso no te lo puede ofrecer nada ni nadie, porque mientras estemos en este plano, nos vamos a enfrentar siempre a desafíos. Esa es la realidad intangible de la vida. Pero si tú no quieres perder tu fe y si tú quieres, a pesar de lo que la vida traiga, tú quieres realmente conservar y potencializar esa espiritualidad que existe en ti, entonces está precisamente la comunicación angelical, está precisamente la bendición, que esa es la forma en cómo nosotros generamos estas vibraciones. Y obviamente está la fuerza que tú puedes atraer a partir de tener esta fe en los ángeles o tener esta fe en la divinidad. La vida no es la misma sin fe, la vida no es la misma sin que creamos que hay un ser superior que puede ayudarnos, ¿sí? Más allá de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades. Los ángeles, como sabemos, significan mensajeros y los mensajeros traen siempre de alguna manera comodidad, tranquilidad, conocimiento de que no estamos solos en esta vida y de que no estamos solos tampoco en todas las vidas que hayamos vivido y en todas las vidas que todavía nos falten por vivir. Anam Cara, los cristianos irlandeses adoptaron gran parte de la antigua religión celta y los santos eran los antiguos dioses que con poderes sobrenaturales intervenían precisamente en los asuntos humanos. Igual ocurrió con la trascendencia de los ángeles. Este Anam Cara, este amigo del alma, esta esencia angelical o esta alma gemela, este maestro, este mentor, este guía, a final de cuentas, vino a incorporarse a la nueva religión. Una nueva religión que es la cristiana y que adoptó muchísimas cosas de las religiones paganas, que eso pues también es una realidad que aprendemos inclusive en la teología pagana o aprendemos inclusive en la historia del paganismo. Los ángeles solo ven el alma, no te seleccionan según la religión, ¿verdad? Porque para todas aquellas personas que alegan y alegan y alegan que en la Wicca no se creen los ángeles, ¿verdad? Pues es un error totalmente de desconexión espiritual, porque los ángeles simplemente son, o sea, no son exclusivos, no te escogen porque eres católico, evangélico, cristiano, del séptimo día, mormón, testigo de Jehová,
no te escogen por ello. O sea, la relación espiritual que tú puedes tener con la esencia angelical es independientemente de la religión que tú practiques. Y evidentemente si la Wicca es una religión, pues no excluye tampoco a la vida espiritual. O sea, los ángeles son parte de la vida espiritual, ¿no? Entonces es una incongruencia totalmente decir que porque practicas o crees en la religión wicana, no puedes creer en los ángeles, ¿no? Además de que históricamente los celtas que se establecieron en Reino Unido, al cristianizarse, finalmente adoptaron también las prácticas angelicales. Hay personas que son celtas y han escrito libros acerca de los ángeles. Esa es una realidad. Son libros que están en inglés y son libros que hablan de testimonios de vida y totalmente que te inspiran y son preciosos, o sea, hermosos, ¿no? Entonces, nada tiene que ver el hecho de que tú pertenezcas a una religión y que tengas que creer o no en los ángeles. Los ángeles son seres espirituales capaces de adaptarse, asimilarse en cualquier sistema religioso o de creencias espirituales. En la espiritualidad irlandesa, evidentemente esta trascendencia que tuvo con la adaptación con el cristianismo y la fusión, pues está la transparencia divina, hay una conciencia de lo extraordinario que impregna todos los aspectos de la vida y nada de lo que sucede se considera ordinario, que es lo mismo que decir todo es un milagro de Dios, todo es un milagro divino, todo lo que sucede a nuestro alrededor es una demostración de la divinidad, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, este tipo de espiritualidad, honestamente, creo que es la espiritualidad que todos los seres humanos deberíamos de adoptar y deberíamos de practicar, independientemente de la religión a la que pertenezcamos, ¿sí? Nuestra intimidad es sagrada, la intimidad está en nuestra alma, la posibilidad divina que existe dentro de cada persona en su lenguaje cotidiano, como por ejemplo aquí vemos algunas palabras que vienen de este lenguaje gaélico y donde la forma en cómo se hablan es precisamente esta forma amorosa. El cielo sea contigo, el cielo te proteja. Seguramente nos han escuchado en los que han estado en las celebraciones, han escuchado cuando nosotros decimos una bendición que se llama la bendición celta. Seguramente han escuchado que todo lo que dice esa oración son bendiciones, o sea, son lenguaje de amor hacia las personas, ¿no? Es un lenguaje en el cual nos estamos hablando y nos estamos dando lo mejor de lo mejor. Esa sería la mejor manera que tendríamos nosotros que adaptar de comunicarnos, ¿no? Y podemos hacerlo si tan solo todos los días comenzamos a decir una pequeña bendición, aunque sea chiquita, ya sea si estamos en algún grupo, ya sea si estamos con la familia, simplemente empezar a bendecir por lo que sea, por como sea. Empezar a adaptar esta forma de vivir la espiritualidad es lo que de alguna manera nos va a dar la fortaleza y nos va también a dar la fe necesaria para la vida. ¿Quieres saber qué es el amor? Pues háblame acerca del significado de tu vida. Esto me recuerda a una dinámica que hicieron en Emprendedores, ¿se acuerdan? Cuando les preguntaba Valder y Olivia que dijeran algo bueno de usted, de cada uno, o sea, a mí me pareció increíble que a la gente le costara tanto trabajo decir algo bueno de sí mismo, ¿no? Y se podían tardar días en tratar de definir algo bueno. Ahí es cuando se dan cuenta de la carencia de amor. Si no eres capaz de decir quién eres o qué sientes por ti o qué cosas buenas tienes tú para darle a la vida,
aguas porque pues ahí hay una gran falta de amor, ¿sí? Hay una gran falta de reconocimiento. No estás reconociendo tu gran divinidad. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra realidad? Y Si no hay sabes que fue amor. bien, sabes que fue bien curioso que hubo quien hasta lloró cuando, ahora sí, cuando fue capaz de decir precisamente palabras amorosas acerca de sí mismo, pero la mayoría no respondieron. Y eso a mí la Exacto. verdad es que sí me sacó mucho de onda, porque, o sea, el no decir nada quiere decir que no tuvieron la fuerza realmente para expresarlo. Creo que no hay, no sé, a lo mejor hay como culpa, a lo mejor hay como no sé, pero algo que impide Desconexión. que eso salga, ¿no? Ajá. Exacto, exacto. Así es. Y desgraciadamente eso es lo que está en este tiempo, eso es lo que está pasando con nuestra humanidad. Esa es la apatía que vemos, esa es la depresión que vemos, la falta de fe que vemos en la gente, la falta de confianza. Es eso, a final de cuentas es la carencia y la falta y la ausencia de amor. Y por lo tanto, si no hay amor, no hay divinidad, no hay fe, ¿sí? No debes de tratar de forzarte si hay aspectos de tu personalidad con los que te sientes incómodo. Pídele a tu anamcara, a tu ángel, guardián, a tu amigo, a tu guía espiritual, que pueda fluir la amargura, la dureza, la soledad, el miedo, la culpa, para que puedas recibir el amor en tu corazón. Es tan fácil como que si el amor no está ocupando tu vida, ¿qué está ocupando tu vida? La amargura, la dureza, la soledad, el miedo, la culpa, la limitación, la carencia. Entonces, ahí es donde uno tiene que elegir. ¿Quieres que todo esto esté ocupando tu vida y esté creando tu realidad? ¿O quieres mejor que sea el amor el que esté vibrando en ti y que de alguna manera genere tu realidad? Se pide justo esto antes de que te vayas a dormir. Aquí es cuando los ángeles tienen conversaciones con nuestras almas y esta sería una segunda actividad o práctica que ustedes podrían realizar precisamente para vivir la espiritualidad y no tanto tratar como de hacer una espiritualidad, ¿sí? La primera es comenzar a bendecir, tratar de que por lo menos una vez al día tú bendigas a alguien o que tú le des un lenguaje de bendición a alguien. La segunda es que antes de dormir le pidas precisamente a tus ángeles, a tus, a tus guías internos, que puedas experimentar el amor, que cualquiera de estos sentimientos que de alguna manera están ocupando tu terreno puedan ser transformados y puedan ser iluminados por el amor, ¿sí? El amor que es la fe, el amor que es la aceptación, el amor que es la alegría, ¿sí? Y si hacemos esta pequeña oración todas las noches antes de dormir, vamos a estar generando una nueva programación también en nuestra mente y en nuestra vida. Si hay amor dentro de ti, debes de compartirlo con los demás. Si das el amor de esta manera, volverá a ti innumerables veces, ¿sí? A veces hay una frase que dice que hay que hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? No sé si recuerden esa frase. Sí es cierto que a veces la gente te puede decepcionar e inclusive uno se puede volver muy desconfiado porque la gente te decepciona, ¿no? Cuando tú sientas y solamente cuando tú lo sientas, porque esto se trata de sentir, no de hacer por obligación ni hacerlo porque para quedar bien, no. Cuando tú lo sientas desde tu corazón, hazlo y siempre contempla que las cosas pueden salir bien y pueden salir mal, pero si tú lo haces desde el amor,
Y si tú lo haces no desde la confianza a lo mejor hacia la persona, sino desde la confianza en Dios o desde la confianza en la divinidad, sea cual sea el resultado, permítete estar abierto a aprender. Permítete que si das algo con amor, eso de todas maneras va a regresar a tu vida, no importando lo que los demás hagan, porque ciertamente estamos en un mundo en el que dependemos mucho de lo que otros hagan, ¿no? Pero si tú realmente lo haces con esa fe, con ese amor y con esas ganas de querer ayudar, pase lo que pase, hagan las cosas como las hagan las personas, de alguna manera, esas bendiciones y eso que tú estás dando, eso va a regresar a ti, ¿sí? Si no es con esas personas, va a regresar de otras maneras, pero de alguna manera va a regresar en ti. Piensa en todos los momentos verdaderamente mágicos de tu vida y no te sientas desde los sentidos físicos, sino desde el alma, ¿sí? Que es una ley de la reciprocidad, esta ley que todo regresa finalmente a ti, es algo que lo creamos o no sucede. Entonces, más bien tenemos que enfocarnos en qué es lo que podemos dar a los demás, qué es lo que podemos compartir desde el amor, no desde la obligación, desde el amor, y eso soltarlo, porque finalmente eso va a regresar a ti. En nuestro mundo interno moran tanto los ángeles como aquellos que hemos amado y que ya no están. Los celtas no dudaban en absoluto de que había vida más allá de la muerte. Los muertos vivían en espíritu y en la muerte no destruía la conexión, sino la consolidaba, ¿sí? Nosotros realmente dentro de nuestras prácticas creemos firmemente en que están nuestros ancestros, nuestros antepasados, están del otro lado, pero que ellos siguen ahí y que siguen existiendo y que nos siguen guiando y ayudando desde el otro lado. Eso es parte de las creencias y de las prácticas célticas, y esto es algo que en Luxofía, sobre todo en el tiempo de la atmósfera de Samhain, es una de las cosas que más exaltamos y es una de las cosas con las que más trabajamos, ¿sí? Se hacen ejercicios sumamente bonitos a la hora de conectar y de recordar también a nuestros antepasados, a nuestros ancestros y tomar su fuerza precisamente para nuestra vida, para nuestro presente. La muerte nunca debe ser temida. Nos liberamos completamente al mundo del espíritu donde veremos nuestros tesoros internos, nos regocijamos por llegar a un lugar sin dolor, nos liberamos del mundo físico para encontrar nuestro hogar en el mundo invisible. La muerte no es el final, sino que es un nuevo comienzo. Y esto es parte de las creencias también de la espiritualidad celta, ¿sí? Por algo, ustedes no sé si alguna vez han visto, lo más cercano que a lo mejor han visto son la serie de Vikingos, la serie de Bárbaros. Esas personas eran guerreros y no tenían miedo a morir, porque de alguna manera esa fuerza que te da el vivir con integridad y el vivir de acuerdo a lo que tú crees y a lo que tú quieres, eso de alguna manera es lo que te garantiza inclusive el aprendizaje, el éxito, el triunfo. ¿De qué serviría vivir la vida sin atreverte y sin tener agallas, ¿no? Y sin realmente luchar por lo que quieres, ¿no? Que realmente eso es lo que a veces vemos que pasa mucho también ya en nuestra sociedad. Esas personas, esos celtas aguerridos, a final de cuentas no le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué no le tenían miedo a la muerte? Porque la muerte es simplemente otro estado de existencia, porque estaban muy conscientes de la rueda de reencarnación y porque si estamos aquí en este tiempo y en este momento, el miedo es el peor consejero. Uno tiene que tener valor para enfrentarse y para lograr aquello que quiere conseguir. ¿Para qué podría yo estar en esta vida si no voy a vivirla o si no voy a atreverme o si no voy a lanzarme? ¿No? ¿Para qué podría yo entonces existir? Entonces, por eso vemos también
celtas muy valientes, celtas que luchaban, celtas que sobrevivían, celtas que eran como superhombres, ¿no? Realmente, superhombres y supermujeres que no tenían miedo a que en ese momento pudieran terminar su encarnación, ¿no? Claro, ahorita ya no nos enfrentamos a lo mejor a ese tipo de experiencias, pero de todas maneras, o sea, nuestras muertes ahora están siendo psicológicas, están siendo espirituales, están siendo emocionales. ¿Y en qué nos estamos convirtiendo? Hay varias tradiciones también dentro de la espiritualidad celta, por ejemplo, esta que se menciona aquí, Caoinead, mujeres que entraban y lloraban por los difuntos y su presencia ayudaba a los afligidos a expresar sus emociones de dolor, soledad libremente. De la estela, la familia y los seres queridos se sientan con el cuerpo en la primera noche de la muerte, sirven para una fantasía similar al proporcionar un tiempo de espacio, ritual y dolor para los afligidos. Y hay varias prácticas que encierran y tradiciones que encierran alrededor de las costumbres que se tenían con respecto a la muerte. Los sueños siguen siendo los mensajes divinos que deben ser recordados, las comunicaciones de todas las noches con Jung. En la espiritualidad celta sí se creía que a través de los sueños nosotros podíamos recibir mensajes de los ángeles o mensajes de la divinidad. Si era parte de las creencias que se podían experimentar y que de alguna manera pues también ayudaban a tener claridad o ayudaban a darle sentido o a tener un mejor acercamiento con la divinidad. La peregrinación, fíjense, una práctica que adoptó la religión cristiana, la peregrinación ya era algo que era de las prácticas espirituales célticas, significa viaje sagrado. Y ese viaje sagrado es interno y externo para renovar la fe. Esta es una práctica muy viva todavía en Irlanda como una forma de descubrir tu propio camino a lo divino. Comunes en el cristianismo, en el islam y en el budismo, pero que la peregrinación no es propia de ninguna religión en particular, ¿sí? Este concepto como tal de peregrinar, en todo caso, es tu propio viaje sagrado, tu propia experiencia con la divinidad, la forma en cómo tú te acercas y te conduces y caminas y llegas hacia ese contacto angélico o ese contacto divino. El peregrino se inspira y se realiza hacia un cambio de corazón y de mente. Se trata de redescubrir lo que es importante para tu vida, lo que le da significado. En ese sentido, por ejemplo, hablando de la cofradía, el viaje iniciático es una peregrinación. Precisamente ese viaje que te permite llegar a un punto en el cual tú reflexionas y te comprometes de alguna manera a ese cambio de corazón y de mente y te comprometes a trabajar contigo y a trabajar con la divinidad. Ese es un ejemplo de una peregrinación que podríamos ejemplificar dentro de nuestras actividades. La peregrinación celta buscaba una conexión con lo divino dentro y alrededor de ellos. Actualmente cualquiera que tenga una creencia o interés en los ángeles está exactamente en ese viaje, ya sea que ese viaje sagrado sea a pie o sea desde sus mentes o desde sus corazones. En un entorno nuevo y fuera de tu zona de confort, aprendes cosas nuevas sobre ti mismo. Aprendes a vivir sin las cosas en las que normalmente confías. Aprendes a enfrentarte a situaciones que están fuera de tu control. ¿Quién mejor que la cultura celta para hablar de espiritualidad cuando toda su historia está plagada de estar fuera de su zona de confort? Porque si te invaden, si te roban, si te corren de tus tierras, si te las quitan, si te estás enfrentando en batallas, todo el tiempo estás fuera de tu zona de confort. ¿Y qué significaría trasladarse a otros lugares sin saber a qué te vas a enfrentar, con qué te vas a encontrar? ¿No? O sea, todo es incierto. Definitivamente la fe tuvo que haber sido de las cosas más
potentes y más grandes que tuvieron que haber tenido para poder sobrevivir, porque de otra manera no había forma, ¿no? Hoy estamos muy bendecidos con la tecnología y hoy podemos saber muchas cosas de todo el mundo, tan solo metiéndonos a internet, pero obviamente eso no existía antes, ¿verdad? Y hoy parece que nuestra espiritualidad está más enfocada al Google que en todo caso a la divinidad, ¿no? Porque Google ya nos resuelve todo. Pero imagínense antes cuando esto obviamente no existía, lo único que te quedaba era confiar, no había de otra, ¿verdad? Así que creo que en cierta manera también nuestra desconexión espiritual es porque estamos en una gran zona de confort. Y si no salimos de esa zona de confort y no nos enfrentamos a diferentes desafíos, ¿cómo entonces vamos a experimentar la confianza o cómo vamos a experimentar la fe si estamos demasiado protegidos, ¿verdad? En nuestro centro, nuestro círculo. Si viajas solo, aprendes a descubrirte a ti mismo, quién eres, cuáles son tus prioridades, ya sea conscientemente o no. Viajar siempre es un estímulo para algún tipo de crecimiento personal, viaje tanto físico como mental o espiritual. Por último, y creo que sí, esta es la última, dice, tú eres ese misterio que buscas conocer. ¿Sí? Vemos aquí una imagen muy bonita de lo que es el árbol celta. Ya les dije qué significa el nudo celta, las raíces, los frutos, todo lo que representa la fuerza del árbol. El árbol, y bueno, esto me gustaría más que fuera como una participación. El árbol celta es un símbolo muy, muy representativo de la fe, es un símbolo muy representativo de la cultura también céltica, pero de acuerdo a esto que yo les acabo de contar y todo esto que pudimos aprender en esta plática, me gustaría que me dijeran, ¿por qué un árbol representa la fe, la cultura y la espiritualidad céltica? ¿Quién me quiere comentar? ¿Nadie? Porque seguramente sí se han dado cuenta que precisamente ese símbolo, el árbol, es uno de los símbolos más característicos de la espiritualidad celta, ¿verdad? De acuerdo a lo que pudieron aprender en esta plática, ¿por qué creen ustedes que un árbol representa la espiritualidad celta? Por la fortaleza, bueno, creo que puede ir por ahí. A ver, por la fortaleza que representan sus raíces, Uh-huh. por una parte. Bueno, por aquí Rea ya está diciendo algo. Sí. Porque muestra la conexión con la tierra, con sí mismo, y la tierra es un símbolo de conexión. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué características tiene un árbol? Bueno, tiene o sea, la fortaleza en las raíces, en su tronco, pues son seres que ahora sí que están permanentemente, o sea, sujetos a la tierra, pero viendo hacia el cielo. A mí me da esa impresión con los árboles, ¿no? Uh-huh. Y los árboles, claro, dependiendo también de qué tipo de árboles, ¿verdad? Siempre Ujú. nosotros estamos viendo un árbol, precisamente el árbol que representa la espiritualidad celta, es un árbol fuerte, es como un roble, ¿no? Es Sí. así. Y esos árboles no son fáciles de destruir. Se necesita de verdad mucho tiempo, mucha dedicación para tan solo destruir un árbol
un árbol como esos, ¿no? Son árboles sumamente fuertes, son árboles sumamente grandes e imponentes también. Y eso es finalmente un reflejo de la fortaleza. Si nosotros fuéramos como esos árboles, es como si el que viene a talar el árbol fuera los desafíos de la vida, ¿no? Esa hacha que viene a tratar como de talarlos, ¿verdad? Es como precisamente me va a aruñar, me va medio a lastimar o me va a tumbar completamente o me va a destruir completamente. Si realmente yo tengo esa fortaleza espiritual, difícilmente me va a destruir un desafío o me va a destruir una situación. Cualquiera que sea la situación que yo me esté enfrentando, mi fe debe de ser tan fuerte como ese árbol. Mi fe debe de ser tan grande como ese árbol para que de alguna manera yo pueda vivir la vida sabiendo que hay desafíos, pero sin que eso represente que me acabe o que me destruya. Sí, era ¿No? lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, que desafíos y problemas, o sea, son Ujú. parte de la vida. Entonces, ahí prácticamente tienes de dos, ¿no? O sacas toda tu fortaleza espiritual y tu fe, o te derrumbas y ya te da para abajo porque no tienes herramientas con que hacerle frente a la vida, ¿no? Exacto, exacto. Las herramientas para hacerle frente a la vida vienen de la espiritualidad, ¿no? Y en cierto modo, el mensaje también de esta plática es que a veces por la cultura, por la sociedad, por la educación, se nos ha enseñado que Dios está muy ausente o que Dios está muy lejos de nosotros. Si nosotros no tenemos una relación directa con Dios, pues porque ya no la hemos aprendido así, precisamente el acercarnos a los ángeles y el contemplar estas pequeñas prácticas espirituales como las que les estaba yo comentando dentro de la plática, hacer estas pequeñas cositas que parecen a lo mejor muy sencillas, tienen una gran repercusión en nuestra vida espiritual, ¿no? En la medida que nosotros vayamos haciendo poco a poquito este tipo de prácticas, es en la medida que vamos a empezar a tener ese florecimiento y esa resistencia, esa fuerza en la vida espiritual, ¿no? Finalmente, la espiritualidad celta nos enseña más que vivir un paradigma religioso, más bien nos enseña a vivir un estilo de vida en el cual cambiamos nuestra forma de hablar, bendecimos más, agradecemos más, eh, platicamos con la divinidad, más que decir oraciones preconcebidas, platicamos, hablamos, ¿no? Y esas pequeñas prácticas, a final de cuentas, son los que va a fortalecer su fe y los que les va a ayudar a no dejarse arrastrar por toda esta contaminación emocional y energética que pues hoy estamos viviendo y que es una realidad que estamos rodeados de eso en nuestra sociedad para donde volteemos a ver, ¿no? Entonces, ¿les parece bien? Sí, muy ¿Lo bien, van a muy practicar? bien. Sí, sí. Bueno, pues me gustaría para finalizar esta plática que me pudieran decir qué se llevan para su vida de esto que pudimos platicar, qué enseñanza es la que les gustaría comenzar a aplicar en su vida, que de alguna manera les haya inspirado y que de alguna manera pues les permita empezar a generar todos los días esa conexión espiritual. Uh-huh. A ver, Rea, di una bendición. Comienza desde ahorita. A ver, en lo que Rea se conecta, yo puedo decir que a mí en lo que o sea, lo que me transmite esta plática que acabas de dar,
es el tratar de asumir y llevar a la práctica la comprensión de que lo sagrado no es eso lejano Mm, que hemos sabido como siempre, ¿no? Que nos han ujú, inculcado y demás, o sea, sino que realmente todo lo sagrado, o sea, somos nosotros mismos, pero no ujú, estamos tan acostumbrados ni a entenderlo, ni a asumirlo, ni a llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, como que lo vemos algo como aparte de nosotros, como algo a lo que aspiramos a lo mejor a conectar, pero que en sí, o sea, no es que ya esté implícito dentro de nosotros, cuando en realidad, pues nosotros mismos somos esa parte sagrada y esa parte espiritual que en realidad estamos, creo que confundidos y la estamos buscando, ¿no? ujú. Estamos buscando Sí, afuera. ajá, exactamente, sin voltear hacia adentro y darte cuenta de que ahí está, no nada más es cuestión de que tú te conectes con eso, lo entiendas, lo asumas y lo lleves a la práctica. Entonces, a mí me ha encantado esta plática. Creo que creo que es muy, muy importante para mí. O sea, la verdad es que sí me hace cambiar mucho la concepción que yo tenía también incluso de esta idea de que sí hay que sí Los Ángeles y como que necesitas, no sé, hacer un trabajo muy fuerte Ujú. espiritual y Muy emocional, pues complicado, para ¿no? poder, sí, para poder tener contacto con ellos, ¿no? No, no, para nada, nada que ver. Fíjate que hace poquito estaba yo escuchando porque mi hijo le está dando unas clasecitas como de regularización a una de nuestras alumnas en la cofradía y la está apoyando como que en la comprensión de los textos y de los contenidos. Y estaba yo escuchando que mientras tenían su plática, ella le estaba diciendo que su hijo la empezó empezó a platicar con ella, pero empezó así como que a debatir, ¿no? Y que su hijo le decía, a ver, explícame entonces dónde está Dios. A ver, de todo eso que tú estás aprendiendo, explícame, ¿dónde está Dios? Dime, cómo es Dios. O sea, como que el chico quería así como algo más físico, Tangible, yo creo. así como algo Sí. más tangible, ¿no? Y pobrecita, porque ella así como que no sabía cómo decirle, ¿no? Y le decía, Ujú. es que no lo vas a entender, es que no lo vas a entender. Y estaba yo escuchando y y ya después yo le dije a Galiel, le digo, le hubieras dicho que le pusiera un espejo Ajá, enfrente, ¿no? Que le dijera, aquí está Dios. sí, sí, Ahí está Dios, sí, porque esa es una realidad. Por eso es que estamos como tan confundidos, ¿no? sí, Porque no estamos viendo lo que es evidente, que nosotros como milagro de vida, aquí está Dios. Y que estas manitas son las manos de Dios y que esta mente es la mente de Dios y que esta boca es la boca de Dios y los pies son, y cada uno de nosotros es una expresión de Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida está reflejando a Dios. Cuando ayudamos a alguien, ¿no? Nunca les han dicho, eres un ángel, te vas a ir al cielo. Cuando hacen una buena obra, algo, sí, 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 te lo dices, que sí te lo dicen. sí, Ahí está sí, Dios, ¿sí? Cuando ayudas a alguien, cuando le orientas, cuando le apoyas, cuando tuviste una solución, ¿no? Ahí en ese momento la persona dice, ay, te vas a ir al cielo, muchas gracias, eres un ángel, lo que sea. sí, Ahí está Dios, ahí. sí, 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 así es. Solamente hay que darnos cuenta que somos ese instrumento divino y hacerlo, ¿no? Pero si nos llenamos de miedo y nos llenamos de inseguridad y nos llevamos de temor y todo eso, pues no dejamos que Dios se exprese. Y no somos felices tampoco. Sí, así es. ¿Ok?
Muy bien, pues muy bien, Rea y Oli. ¿Y Mari? Mari, ¿qué tiene que decir? No, pues Mari, quién sabe dónde anda. No, no contesta. No está Mari. Pues bueno, yo espero que les haya servido, les haya gustado. Es Sí, una mucho. plática concreta y concisa, ¿verdad? Pero pues que yo espero que con esto concreto y conciso que les pude compartir en este momento, pues que sea una inspiración a su vida, de que en este preciso momento, dando una bendición, ayudando, expresando nuestra divinidad, siendo nosotros mismos, en ese momento estamos siendo espirituales, ¿verdad? Independientemente de lo que creamos, y los ángeles finalmente son esos aliados, que si en ese momento no sabemos cómo hacerlo, simplemente hay que llamarlos, hablarles y pues conectar, ¿no? Dejarnos inspirar. Muchas gracias, completamente una diferencia, cambio de expertise, gracias, maestra. Ok, muy bien, Mari. Pues me da mucho gusto que sean muy, muy bendecidos y que de alguna manera, pues, los dioses y los ángeles estén en todo momento acompañándolos, iluminándolos, guiándolos y pues que ustedes se permitan expresar precisamente la divinidad en ustedes a través de sus acciones. ¿Sale? Bueno, pues nos estamos viendo en nuestras Muchas múltiples clases. gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Sean muy Sí, bendecidos y descansen. Pasen una bonita noche. tú también, Dwayne. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye.